Bueno, ¿de qué nos vienes a hablar hoy? Bueno, no sé de qué nos vienes a hablar hoy, pero me gustaría que nos empezaras ya directo al tema. Cuéntanos, ¿por qué y Ah, de ok, dónde ok. sacas esto del análisis del malestar en la cultura? Bueno, sale este tema porque creo que es algo muy importante. O sea, creo que el texto de Freud del malestar en la cultura creo que es un texto muy importante para diferenciar eh, lo que es el psicoanálisis de la psicología, ¿no? Pero además es un texto que nos permite comprender las propias imposibilidades de la cultura, ¿no? Ujú, Eh, Viste que cuando hablamos de cultura normalmente lo hacemos como glorificándola, ¿no? Como que, gracias a la cultura somos más educados, ¿no? Cuando vemos un problema como el de la violencia, pues decimos, claro, lo que falta es conciencia y lo que falta es educación, ¿no? Y son ujú, fenómenos que no dejan de ser culturales, ¿no? En ujú, las peleas de pareja decimos, se necesitan amar más, se necesitan amar mejor, ¿no? Necesitan dejar de ser tan posesivos, necesitan dejar de ser celosos, tan aprensivos. Es decir, siempre pareciera que hay como una forma simbólica eh, o una manifestación simbólica de la cultura que pudiera deshacer aquello que como que no anda, como que falla, ¿no? Eh, Freud, ajá, pensaba, Freud pensaba este texto y cuando estaba elaborándolo, él se daba cuenta que había tres tipos de sufrimiento a los que estamos expuestos, todo el tiempo. En primer lugar, las influencias del exterior. Y ujú, entonces nos dice, bueno, las influencias del exterior son algo que tratamos de someter. Por ejemplo, ujú, en los temblores, ¿no? Hay un temblor y entonces tomamos ciertas medidas como los simulacros, edificaciones más sólidas, ¿no? Que permitan resistir el temblor. O, por ejemplo, nosotros, a diferencia de otras especies, pues si nos exponemos al frío, nos morimos de hipotermia. ujú, Entonces, lo que ha hecho el humano para sobrevivir a eso, pues es crear chamarras, ¿no? Que son ujú, artificios o herramientas en esencia simbólica, que ujú, nacen a menos de una relación simbólica, ¿no? La chamarra sirve para esto, ¿no? ujú, ujú, Eh, si tú quieres, a lo mejor utilitaria, pero que tiene un componente simbólico. La segunda fuente del sufrimiento nos dice que es el cuerpo propio. Pues, ujú, ya viste pues, por ejemplo, las enfermedades, ¿no? O sea, el hecho ujú, de que yo ahorita en cualquier momento, espero que no pase, ¿verdad? Pero a lo mejor en ujú, cualquier momento puede ujú. darme un accidente cerebrovascular y ahí quedé, ¿no? O sea, digamos, yo puedo plantearme Siempre metas y tan puedo plantearme optimista, sueños. tan eh, alegre tu Javi. No, no, no es cierto. Ajá, continúa. eh, digamos, yo puedo tener planes, puedo tener mis sueños, puedo tener Ujú, mis metas, pero al final de cuentas el cuerpo no deja de ser una limitación, ¿no? Sobre todo las enfermedades. Ahorita está lloviendo, por ejemplo, ¿no? Que a lo ujú, mejor puede causar cierto sufrimiento en el sentido de que puede intervenir en la calidad del Internet, ¿no? Que estamos conectados acá, etc. ujú, ujú, Eh, Freud nos dice, bueno, para controlar este sufrimiento del cuerpo, creamos medicamentos o sustancias como las drogas, por ejemplo, ¿no? Para no sentir dolor, pues tenemos la morfina, por ejemplo, eh, etcétera. Y nos dice, y hay una tercera fuente de sufrimiento que me parece que es la que más dolor causa. O sea, yo ahí te preguntaría como, ¿cuál crees que es como la tercera mayor causa de sufrimiento? O a a la ver, gente también las quien está influencias viendo. externas, nuestro cuerpo. Ay, pues yo diría que las expectativas, pero no sé si es algo muy... ¿Se relaciona? ¿Ok? Ajá. Ay, no, Nues- ya dime. Nuestro vínculo con otros. Ah, ok. O sea, nos dice, Ujú, básicamente el texto se va a especializar en este punto, ¿no? O ujú, sea, en mostrar que las relaciones entre los seres humanos, como que hay algo que no funciona, ¿no? O sea, Freud nos dice que la cultura eh, surge como un intento de preservar el lazo social. Sin cultura, ujú, pues somos como animalitos que se matan unos a otros. ujú, Pero, digamos, cuando surge la cultura es porque empieza a haber una, una prohibición
de una moción pulsional específica. Que pueden a ser ver, la... Javi, antes de avanzar, no sé si me podrías dar como una especie de definición de cultura. O sea, porque creo Ujú. que cada quien podemos tener nuestra definición, ¿no? Y a lo mejor me gustaría saber de qué tipo, cuál es la definición que usa Freud, por ejemplo, en esto, de cultura. Yo lo entiendo como esta red simbólica, ¿no? En la que todos estamos inmersos, pero que no nacimos ahí. O sea, yo leo la cultura, en primer momento la definiría como una transgresión a la naturaleza. O sea, los animales no tienen cultura. Oye, pero yo veo que hay animalitos que hacen entierros, ¿no? Por ejemplo, los elefantes, cuando se muere un elefante, los demás lo entierran. Sí, pero no es un acto de cultura. No hay una simbolización en eso. Ándale. No sé si me explico, a lo mejor como con esta cuestión de privilegiar el aspecto simbólico, de privilegiar un aspecto abstracto, ¿no? De construcción de representaciones complejas. Que eso me lleva al punto, ¿no? La filosofía, por ejemplo, siempre ha dicho que nosotros somos un hombre, lapsus, ¿no? Que nosotros somos animales racionales, ¿no? Y la lingüística, por ejemplo, va a decir que nosotros, a diferencia de los animales, poseemos el don de la lengua. Por ejemplo, en los animales hay un autor muy, muy bueno que se llama Emile Benveniste, que dice, bueno, los animales propiamente no tienen un lenguaje. Los animales se comunican a través de señales y código. Por ejemplo, tú ves una abeja, y una abeja empieza a volar y forma la figura de un 8. Y en esa figura de un 8, las demás abejas que la están viendo piensan que eso significa, digamos, que ahí hay a cierta distancia polen. O sea, lo reconocen como una señal de que ahí hay polen, ¿no? Entonces uno podría decir, oye, pero ahí hay lenguaje, ¿no? Es decir, la abeja está lanzando un mensaje que las demás captan y responden en función de eso. Pues no hay lenguaje. Porque la lingüística nos va a decir que no hay lenguaje, sino que más bien hay un código. Y el código lo que tiene es que la significación es universal, siempre es la misma, siempre remite a lo mismo, no hay posibilidad de malentendidos y no es un sistema complejo, ¿no? O sea, no es como que de repente una abeja pueda hacer poesía sobre el polen, ¿no? O sea, sí, entiendo. Sí. Entonces, si te das cuenta, el lenguaje se diferencia del código porque nosotros, por ejemplo, yo te dije, la abeja vuela haciendo un 8, pero no es que la abeja haga un 8, yo digo que eso es un 8, porque los números son una construcción humana, ¿no? O sea, no es como que la naturaleza esté así, 8, ¿no? O sea, la palabra 8 impresa en la naturaleza, ¿no? Sino que más bien es un producto de nuestra relación con el lenguaje. Ok. Si estoy yendo muy rápido, porfa. No, es que sabes que, o sea, si quiero, bueno, como que para pensarme veo hacia arriba, pero entonces, bueno, quiero preguntarte y aclarar, el lenguaje entonces es como directamente unido, ¿no? O sea, está unido inseparablemente de la cultura, ¿no? O sea, es... Sí. Ajá, sí, indiscutiblemente, ajá. Ok, va. O sea, Bueno. Ajá, perdón, ¿sí? No, ya se me olvidó, Javi, sigue. No, aparte te iba a decir que hay saludos, entonces de una vez, ahorita que tuve uno de mí. Muchas gracias, Guillermo. Saludos a ambos. Qué gusto escucharte y verte, Javier Grajales. Sí, gracias, es de los querido más amigo. Queridos por aquí. Y bueno, aquí nos hace un comentario, Javi, a ver si Mi causa de sufrimiento tenía nombre y apellido. Todo por no saber preservar mis relaciones afectivas y por aceptar esta cultura de idealizar a la pareja. Debieron hacer este canal hace 3 años. Gracias por... Ay, gracias, Guillermo. Mira, amigo, lo bueno es que tiene nombre y apellido. Mejor eso a que permanezca innombrable. Ay, ¿A poco no? Buen punto, Javi. Pues, no sé, depende de dónde lo veas, ¿no? Pero bueno, y a partir de este comentario que nos hace Guillermo, ¿no? O sea, él dice, su sufrimiento tiene nombre y apellido. Y estamos hablando, ¿no? Pues del malestar en la cultura. Entonces,
¿crees? O sea, yo, si no hubiera cultura, o si, de hecho creo que utilizamos a la cultura, ¿no? Es lo que dices, como para enfrentar este sufrimiento. Entonces, él está hablando de este tercer punto del que tú nos estás comentando, ¿no? Sí. De las fuentes del sufrimiento, y serían nuestras relaciones, ¿o cómo era? Nuestras relaciones con otros. Ajá, ok. Sí. Entonces, ahí, ajá. Perdón. Sí, no, sigue. No, sigue, mejor. Si no me malviajo. Sí, nuestras relaciones con otros causan sufrimiento. Y frente a ese sufrimiento, te dije que frente a las causas externas sometemos a la naturaleza. Frente al cuerpo, tratamos de aliviarlo mediante medicamentos y técnicas, etc. Ajá. ¿Y con los demás? Con los demás, creamos la moral, las leyes y el producto, digamos, más importante de la cultura, el amor. Que me suena igual a sometimiento, ¿no? Igual que... Ahí va. O sea, fíjate que la cultura, a mí me gusta pensarla como una promesa. Uh-huh. Como de, mira, lo que pasa es que si tú llegas y golpeas al... O sea, Freud pensaba, mira, perdón que rompa como tan pronto, pero Freud pensaba que había cultura en el momento en el que, pues, digamos, tienes a una tribu peleando y aventándose piedra. Uh-huh. Y la cultura surge cuando uno, en lugar de aventar una piedra, lanza un insulto. Uh-huh. Es decir, esa violencia que en un primer momento pasaba en un acto, ¿no? Así como en los animales, ¿no? Transgrede esa naturaleza para pasar y desviarse a una cuestión simbólica. Entonces voy y te insulto, o soy pasivo-agresivo, o te digo que todo está bien, pero me quedo callado, lo que sea, ¿no? Ajá. Ajá. Ok, y en este caso como que la grosería, o sea, la cultura es como para cuidarnos, protegernos, para alejarnos de ese sufrimiento, ¿no? Entonces, digamos, la grosería no entiendo muy bien cómo hace esa tarea, como para que no me lastimen físicamente, o cómo. Es que ahí te va. Me encanta ese ejemplo que hace Freud, porque dices, oye, pero al final sigue habiendo una agresión. Ay, ya te ves bien clarito. Ah, ya no. Ajá. Bueno. Oye, pero al final sigue habiendo una agresión. Sí, pero ya va por otra vía. Ahora, ahí te va. Digamos, la cultura lo que hace es que nos obliga a renunciar a través de prohibiciones a una pulsión determinada, como puede ser una agresión. O sea, alguien me hace enojar y le aviento una piedra, pero la cultura me dice que yo no le puedo aventar una piedra porque eso es maltratar al otro. Y entonces me dice, no, tú no puedes hacer eso, debes amar a tu prójimo, por ejemplo, este famoso mandato de la religión, ¿no? Pero Freud dice, bueno, para que haya esa prohibición, tiene que haber una fuerza antes, ¿no? O sea, el crimen ya tuvo que haber pasado. O sea, yo ya tuve que haber aventado la piedra para que después me diera culpa, sintiera mal y entonces dijera, chin, no debería hacer eso y eso está prohibido de ahora en adelante, ¿no? O sea, como ¿qué fue primero, la prohibición o la transgresión? La transgresión dices, ¿no? No. Ay. Bueno, ok. Lo primero fue la prohibición, porque antes de que fuera prohibido, no podías transgredirlo. Porque para transgredirlo necesitas que esté prohibido. Ah, claro, ok. Ajá. Antes no era prohibición, antes era un acto animal que podíamos hacer como cualquier otro animal, ¿no? Pero llega una cultura que instala leyes, que instala moral, que me dicen que yo tengo que amar al prójimo, ¿no? O sea, chécate cómo la moral, va a decir Nietzsche. Nietzsche dice, la moral viene de la sangre, ¿no? O sea, ¿cuántos no se tuvieron que haber matado para formar estas leyes de no matar? Ándale, justo eso te iba a decir, ¿no? Porque tú dices, llega la moral, bueno, inventamos esto de la moral, las normas, el amor, ¿no? Pero, pues, en algún punto, o no sé si en un punto en específico, como que en varios puntos, se tuvo que acordar o muchos tuvieron que estar de acuerdo o muchos tuvieron que llegar a este como... a este acuerdo no escrito, no dicho, no especificado, ¿no? Entonces,
¿Cómo llegas a ese punto? Pues ese origen como tal no lo podemos rastrear, porque decimos, bueno, ¿dónde empezó la cultura? Pues quién sabe, ¿no? Siempre nos podemos ir a un punto antes, ¿no? Podemos decir, desde las cuevas de las Cox, que por ejemplo, esta famosa pintura, ¿no? Del bisonte en una caverna, ahí, y entonces decimos, ahí hubo cultura porque hubo el inicio de la pintura, ¿no? Bueno, y si antes de eso había también, ¿no? ¿Quién fue el primero? Una cosa en Facebook, o sea, no es como que la haya visto en un lugar muy válido que digamos, que le preguntaban a una antropóloga que cuál era el primer signo de civilización, ¿no? Ajá, y que Cuéntalo, ella decía, no, ya, tú, ya, es que ya se me... Bueno, lo que recuerdo es que ella decía que un hueso que se curó, ¿no? Y que entonces, para que ese hueso se hubiera curado, tuvo que haber alguien que ayudara a la persona, ¿no? El hecho de no dejarla ahí a que muriera y fuera devorada por animales o lo que sea. Entonces, fue una respuesta, digamos, que sorprendió porque se esperaba como que utensilios, pintura, ¿no? Ese es el primer signo de civilización. Entonces, bueno, ese era el ejemplo que te quería contar. Porque piensa que detrás de esa herramienta hay una operación simbólica compleja que la creó. O sea, tuvimos que haber dicho, esto sirve para esto, ¿no? Pero tuvimos que haber hecho esa articulación en el pensamiento antes. O sea, no fue como que de repente agarramos así instintivamente, empezamos a golpear clavos, ¿no? Sino que tuvimos que idearnos de qué manera, ¿no? Poder hacerlo. Entonces, ahí te va. La cultura precisamente es una promesa por eso. Porque trata de aliviar el sufrimiento humano. Y entonces, ¿cuál es el problema? La cultura nos pide que... se queda en promesa, ¿no? Exactamente, que yo siempre le digo a mis alumnos, el problema es que ya nada más falta tomarlo. O sea, es que la violencia se detendría si hubiera más educación y la gente fuera más consciente. Ok, ya nada más falta tomarlo, nada más falta hacerlo. ¿Cuál es el problema? Que no pasa, ¿no? O sea, se quedan ideales, se quedan discursos, se queda como una representación de lo que debería pasar, ¿no? Se queda como un intento moral de responder. Fíjate, esto me trae a la cabeza, y no sé, tú me dirás si se relaciona o ni al caso. Últimamente escuchamos mucho sobre feminismo, ¿no? Y creo que hubo más, como que estuvo más sonado cuando las marchas, ¿no? Cuando lo pintaron los monumentos, etcétera. Bueno, y recuerdo que también apareció mucho como esta narrativa, esto de importamos todos, ¿no? Que no solo las mujeres y entonces como que, o sea, según yo, lo que trataban de decir era, o sea, sí, tu lucha, pero pues importamos todos y también hay hombres que se están muriendo y etcétera, ¿no? Entonces, ahí también lo veo como muy utópico, no sé si sea la palabra, ¿no? Como querer decir, no, pensemos en todos y entonces no lo tomas desde ningún punto, porque al querer abarcar tanto, no lo estás... Y tú, no, Sandra. No, sí, te estoy escuchando, bueno, no sé, me recordó, ¿no? Como, es un tema que me resuena mucho y entonces yo lo relacioné ahorita, como del hecho de, como que queda muy abierto. O sea, para mí el feminismo es algo válido, ¿no? Porque estás enfocándote en algo específico porque no puedes llegar y cambiar el mundo así, ¡ting!, ¿no? Ya. Entonces es como un camino hacia. Entonces, bueno, eso. ¿Qué opinas? Bueno, debo decir que es un tema como muy delicado. Yo sé que es delicado y puede ser controversial. Espero como no decir algo que pudiera como sacarse de contexto, ¿no? Me parece que se puede llegar a caer en la misma trampa, ¿no? Como de pensar que, digamos, el problema son los hombres, el problema es el machismo, el problema es la misoginia. Entonces, eliminando la misoginia a través de la educación y a través de una reformación moral de los individuos, podemos ahora sí vivir en una sociedad justa, igualitaria, de equidad, ¿no? Y entonces, eso, a ver, no digo que no valga para nada tampoco, ¿eh?
pero apunta a un imposible. Apunta como al imposible de borrar esa mancha de sufrimiento que tenemos por estar en la cultura. Deja tú por estar vivo, porque estamos vivos. Y eso nos hace sufrir porque tenemos un cuerpo que muere. Pero además tenemos una cultura que nos permite simbolizar y pensar el hecho de que nos vamos a morir. O sea, un animal no piensa en su muerte. Por eso no participa en esta cuestión simbólica, ¿no? O sea, tú ves al perro y el perro está echado todo el día, ahí acostado, ¿no? O sea, porque el perro, claro, no piensa que en un futuro él se va a morir y que entonces tiene que aprovechar su vida a lo máximo, ¿no? Y entonces decir, ay, ¿qué he hecho de mi vida, no? Debí haber estudiado en la universidad, etcétera. O sea, el perro no hace eso, ¿no? O sea, el perro está ahí dormido y le vale. O sea, el perro no sabe que se va a morir, ¿no? Simplemente se enferma y se muere. Punto, ¿no? En nosotros no. En nosotros hay una simbolización del hecho de que nos vamos a morir. Y aquí lo trágico es que no sabemos cuándo, ni dónde, ni en qué condiciones, ¿no? Pero sabemos que nos vamos a morir, que hay una finitud, ¿no? Entonces, a ver, vuelvo como al punto. Apuntar como a estos ideales, donde ya solo falta, o sea, el problema, que además, bueno, yo estoy en contra de eso, ¿no? El problema son los hombres, ¿no? El problema no me parece que sea el género, ¿no? O sea, me parece que el género es una cuestión que viene como algo secundario, ¿no? El problema es que como sujetos no funcionamos, somos erráticos, hombres y mujeres. Porque mira, ha habido como, en la historia de la humanidad siempre ha habido este intento de colocar a la mujer en el lugar de lo irracional, ¿no? Entonces, el hombre es racional, la mujer es irracional. Y eso es falso. Irracionales somos todos. Y todas. Y todos también, ¿no? Por eso es que digo que me van a cancelar. Cancelenme. No, pero a ver, bueno, ok, yo siempre, a lo mejor no, creo que siempre hago la misma pregunta y ya sé que no tiene como una respuesta específica, pero entonces, ¿qué? ¿No? Porque siento y que está chido. Válgame Cristo, casi me da un infarto con ese rayo, perdón. También, acá también. Sí, ¿viviremos cerca acaso? Bueno, ya hasta se me fue la idea, Javi. Ok, ¿qué te iba a decir? ¿Que me ibas a hacer una pregunta? Freud, creo que Freud como que plantea muchas preguntas, ¿no? Plantea muchas, sí, pues preguntas. Y siento que no hay respuestas concretas, o sea, no, yo y mi pobre entendimiento de Freud, siento que no hay como, pasos a seguir, ¿no? A ver, esto lo podemos afrontar así, entonces, ¿qué queda así? La cultura se queda en promesa. No están así. Sí ofrece respuestas. Me gustaría, antes de dar la respuesta, ¿no? Como problematizar un poco este punto, ¿no? Te decía que, no, para nada. Sí. pero te comentaba que la cultura exige que nosotros renunciemos a las pulsiones que entran en conflicto con ella. Y entonces, pues, se lleva a cabo esta renuncia, ¿no? Para participar del lazo social. Pero el problema, y eso es lo que viene, o sea, como que si tú te das cuenta, si eso funcionara, estaríamos tan bien. O sea, es decir, si yo renunciara como a las pulsiones que entran en conflicto con la cultura y eso no me trajera un sufrimiento a mí, estaríamos tan bien. El problema es que esa represión o esa prohibición fracasa. Porque no, o sea, Freud dice, nosotros no renunciamos en realidad a nada. O sea, porque yo puedo decir, no, espérate, se me acaba de ocurrir un pensamiento agresivo frente a esta persona. Ya debes dejar de pensar en eso. Entonces, aparentemente el pensamiento se va. Pero lo que Freud dice, no se va. Te empuja, digamos, hacia atrás, hacia adentro, hacia lo inconsciente, ¿no? Lo que Nietzsche llamaba la interiorización del hombre, ¿no? O sea, ese afecto se interioriza. Entonces ya no hago la agresión hacia afuera, pero ahora la hago hacia adentro, ¿no? Y entonces esa emoción pulsional de agresividad
eh, se articula a nuevas representaciones, a nuevas palabras, ¿no? A nuevos actos simbólicos, y entonces resurge, ¿no? Es por eso, digamos, el síntoma neurótico. O sea, tú tienes a una persona que tiene un amor prohibido, etcétera, lo que sea, ¿no? Que él hace que entre en conflicto su yo con el ello, y entonces sacrifica la emoción pulsional del ello para preservar el yo, pero esa emoción pulsional retorna. ¿Cómo retorna? Como un síntoma, ¿no? O sea, como una escritura del sufrimiento en su cuerpo. Eso es una histérica, ¿no? Alguien que sufre en su cuerpo, ¿no? Ajá. Ok. Bueno, oye. Sí, bueno. Es que te iba a decir precisamente esto de como ponerlo en algo simbólico, decías, no sé, perdón, se me van mucho las palabras. Pero bueno, el caso es que yo, por ejemplo, justo ayer estaba como enojada, ¿no? Y al grado de que me estaba durmiendo y me sobresaltaba así como despertándome sobresaltada. Y yo, ¿qué me pasa? No, no es ansiedad, no, pues ya estoy tranquila, vamos a dormir. Y dije, no, pues es el enojo, ¿no? Entonces tengo que sacar el enojo. Entonces me puse como desquiciada a insultar, ¿no? Así, a decir, o sea, bien con mi boca y todo, no insultar y todo, y no se me quitaba. Entonces lo empecé a escribir, ¿no? Como de, es un tal por cual me choca esto, lo otro. Y se me quitó y me dormí. Entonces, como que esta agresión, o no sé cómo llamarlo, la dirigí al papel, la puse en el papel, de alguna forma fue como un símbolo de lo que me hubiera gustado decirle hacer, y eso ayudó a aliviar mi malestar, ¿o qué opinas? Mira, Lacan decía que, que la palabra mata la cosa. Entonces, es decir, tenemos una cosa frente al que no tiene sentido, al que no le encontramos como qué onda, ¿no? Y entonces como que nos esforzamos por encontrarle un sentido. Y cuando vamos ahí construyendo un sentido, como que ese sufrimiento como que se aplaca, ¿no? Pero ojo, porque yo creo que se usa esa frase de forma muy indiscriminada, ¿no? Como que, ya está, entonces habla de tus traumas y entonces se va a resolver para siempre y ya no vas a volver a sufrir. No, el problema, y por eso quiero como señalar la imposibilidad de la cultura, ¿no? El problema es que siempre hay algo que permanece como por fuera de la palabra y que retorna. O sea, siempre hay algo que es lo que llamamos lo traumático, ¿no? O sea, siempre hay algo que como que no logro comprender, ¿no? O sea, como que siempre hay algo ahí que falta por elaborar. Por ejemplo, dicen, cuando se muere alguien muy cercano, ves que dicen esto de nunca lo superas, ¿no? Pues nunca lo superas porque por más que hagas, digamos, o sea, sí, ¿no? O sea, ya no lo sufres como antes, ciertamente, pero no lo superas como en un sentido de que aún hay cosas que se siguen escribiendo como consecuencia de eso. En función de que hay algo que no puedo decir de esa pérdida, algo más se puede escribir. Pero siempre está este fondo de pérdida, ¿no? Siempre está esta cuestión de no sé qué fue lo que perdí, ¿no? Entonces, por eso me parece que decir, bueno, la palabra mata la cosa, como que me parece que sí, o sea, sí lo dijo Lacan, es que sí, pero también hay que entender que lo dice mostrando también hay una imposibilidad, ¿no? O sea, de que la cosa no deja de ser cosa, de que está por fuera de la palabra y retorna de forma traumática siempre. Y eso va a pasar siempre. O sea, por eso decía, ¿no? La cultura nos hace sufrir porque, en primer lugar, no podemos renunciar a las nociones pulsionales y entramos hacia lo que Kant denominaba un odio hacia la razón, ¿no? Porque Kant decía, la razón nos obliga a renunciar a nuestras inclinaciones. Pero para Kant, digamos, la cosa se resuelve. O sea, es decir, yo sacrifico mis inclinaciones por lo que debe ser, y entonces entramos como al reino de los fines. Y si todo mundo hiciera lo mismo, entonces estaríamos como súper bien, ¿no? Pues no. No, porque para empezar, este odio hacia la razón, pues ya es problemático. Porque nos hace tragarnos el afecto que no queremos tragarnos.
y Sí, nos hace también renunciar. ¿Sí? o sea, no sé, pero creo que algo, por ejemplo, como muy, que se presenta mucho en terapia es, o en mi caso, que traen mucho a terapia es como no, pues sé que me lastimaron, ¿no? Mis papás, pero entiendo por qué lo hicieron, así los criaron a ellos y sé que lo hicieron por mi bien, ¿no? Y es como, o sea, sí, y lo entiendes, ¿no? Ya como que lo hiciste, lo racionalizaste. Sin embargo, ahí está ese sufrimiento. ¿Tipo? Claro, sí, sí, sí. Ujú. Bueno, y a mí me parece que eso es como una justificación más bien neurótica, ¿no? Como bueno, pasó esto, pero al mismo tiempo, no, pero seguro tenían sus razones, ¿no? O sea, como que esta necesidad te das cuenta como de encontrar sentido. Ujú, ujú. O sea, chécate cómo, como cultura, o sea, en la cultura estamos buscando sentido a todo, que todo Ujú. tenga un sentido, que todo cuadre. Ujú. Incluso repetimos porque no encontramos el sentido de eso. Entonces empezamos a Ujú. repetir para ver si aparece, ¿no? Ujú. Como pacientes que te cuentan que vuelven una y otra vez con una persona que les hizo daño, ¿no? Ujú. Es que yo pensé que ahora sí podría cambiar, o sea, como que ahora sí podría hacer algo diferente que lo hiciera cambiar, ¿no? O sea, y uno Ujú. dice, bueno, pero mientras tanto estás repite y repite, ¿no? Ujú. Entonces, bueno, la cultura nos hace sufrir porque nos hace renunciar a la emoción pulsional, no renunciamos, pero además nos hace sufrir porque esa represión que preserva el lazo social fracasa. Entonces el lazo social siempre está amenazado. ¿Sí? O sea, porque a lo mejor ya no te aviento un golpe, pero lanzo un comentario sarcástico que hace enojar a alguien y entonces si alguien se ofende y me cancela en Twitter. como Te casi nunca estás, te sucede. estás contando una anécdota, Javier. No, 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 a mí no me han cancelado hasta el momento. Ah, ya. Este, no tardan, ¿no? Sobre todo después de este Mm, video. sí, no me sorprende, la verdad. Ay, no es cierto. No, no. No, mis respetos a los movimientos y todo, ¿no? O sea, Mm, vamos, creo, incluso, vamos, yo estoy de acuerdo con la queja, ¿no? El problema es que ujú, también hay que entender que hay un punto que no se puede resolver, ¿no? Y como que ujú, localizarlo en una esencia, como, los hombres son el problema. Bueno, los hombres, por ujú. supuesto que también sufrimos. Y de hecho, la masculinidad, ya esto da para otro tema, ¿no? Pero por Ajá, supuesto que la claro, masculinidad no porque somos tampoco seres creo que sea, perversos completos, no, ¿no? ni tampoco creo que sea, bueno, no sé, el feminismo que yo conozco, ¿verdad? No se enfoca como en el hecho de, ay, los hombres son los malos, ¿no? Sino como en Claro, un sistema, te digo que no logro encontrar las palabras correctas, pero bueno, como un sistema que sí les da ciertos privilegios, creo. Pero tú difieres, porque veo tu cara de que ya pero bueno, me vas a vomitar. eh, lo que pasa es que bajo esa hipótesis no estoy en desacuerdo del todo, ¿eh? O sea, Mm, lo que pasa es que más bien creo que son cosas que se tienen que matizar. O sea, creo que también se ha radicalizado y también se ha prestado para otras justificaciones, ¿no? Como pensar que los hombres podemos gozar de algo que las mujeres no. O sea, como que nosotros podemos tener este disfrute misterioso, enigmático, ¿no? Que nos las pasamos a todo dar en la vida y que las mujeres en cambio son como las sacrificadas, ¿no? Las perjudicadas. Fíjate, esto Pues da, como no. bien dices, para otro tema. Estaría re buenísimo. Y Sí, sí, sí. ahí sí te cancelan, yo creo, ¿no? Pero pues valdrá la pena. No, no habría No, motivo, a ¿no? mí, O sea, sería a mí, porque es mi página. Bueno, ok, pero bueno, centrémonos porque si no siento que sí, o sea, ay, sí, me voy a apasionar, ¿no? Y quiero que nos enfoquemos en esto, ¿no? Entonces, el análisis del malestar en la cultura. Y ya quisiera llegar a esta propuesta o a esta cosa que se puede hacer, pero bueno, ok. sigamos. Eh, bueno, sí. Básicamente la idea es, la pulsión destroza nuestros ideales. Ujú, ujú. O sea, siempre que generamos un ideal de paz, viene una guerra. Siempre Ujú, que tenemos un ideal frente a la violencia, ocurre un hecho violento, ¿no? Es decir, ujú, la pulsión siempre viene como esto que destroza nuestros ideales, ¿no? Pero al mismo tiempo, eh, pues no podemos, o sea, Freud también nos, como que dice, oye, pero tampoco podemos dejar de hacernos ideales. Tampoco lo ujú, dejamos de hacer.
Porque también extraemos, seamos honestos, extraemos como un cierto placer en eso, ¿no? Ujú. O sea, Freud de hecho inicia el texto hablando de un término que utiliza Romain Rolland, que se llama el sentimiento oceánico. Entonces él dice, la religión ofrece un sentimiento oceánico, es decir, como una conexión del individuo con el todo, ¿no? Lo que llamamos espiritualidad, ¿no? De que yo me conecto con el todo, yo soy uno con el universo, etcétera, ¿no? Y Freud nos dice, bueno, la cultura nos ofrece eso, ¿no? O sea, a final de cuentas, si la religión es tan triunfante, es por eso, porque nos ofrece como un sentido totalizador, unificante, universal, siempre hay respuestas, ¿no? Siempre todo se resuelve bajo el precepto de la fe, y siempre todo, sí, siempre como que no queda ningún cabo suelto, ¿no? Todo tiene sentido, todo cierra, todo encaja. El problema es que Freud nos dice, bueno, pero eso solo es una ilusión del yo. Porque chécate, por ejemplo, que en el amor romántico, ¿no? Nos gestamos como que, bueno, si cada uno sigue su... Por ejemplo, el patriarcado me parece que también es una promesa. Es decir, si las mujeres se comportan de esta forma y el hombre se comporta de estas formas, vamos a ser felices. ¿No? ¿Cuál es la realidad? Que eso no pasa. Al contrario, ¿no? Las mujeres se quejan porque no tienen una voz, ¿no? Y los hombres se quejan, digamos, porque son explotados con las presiones de estos mandatos, ¿no? O sea, siempre hay algo que viene como a destruir estos ideales, ¿no? Como que pues ya nos dimos cuenta que no funciona el patriarcado, ¿no? En algún momento se llegó a pensar que funcionaba y bla, bla, pero no funciona. Al contrario, es fuente de sufrimiento terrible, ¿no? Y lo mismo podríamos decir con los sistemas económicos, ¿no? Oye, creamos un sistema económico en el que ahora sí ya vamos a eliminar la desigualdad, ¿no? Y por otro lado ves la realidad, ¿no? O sea, ahora sí que es como esta contraposición entre expectativas y realidad, ¿no? Lo que pasa es otra cosa. Pero Freud pensaba como, bueno, es que a lo mejor lo bello de estos ideales no es que se cumplan. Es tenerlos. Más bien lo que Freud plantea es, habría que entender que hay algo de la pulsión que siempre retorna y amenaza, y estar advertidos de que eso pasa, y de que va a seguir pasando hasta el fin de los siglos, ¿no? Ajá, o sea, entonces, porque cuando tú dijiste que los ideales, no, que las pulsiones se metían con los ideales o como que la arruinan, algo así, yo creí que te habías equivocado, ¿no? Y como que los ideales arruinaban o aplastaban la pulsión, porque pues la pulsión es algo que está ahí, que es como de nosotros. Pero es bien jodona. Ajá. O sea, no. se retorna, se repite, ¿no? Insiste. Ese es el problema con la pulsión, que insiste. Okay, si no insistiera, bueno, pues lo eliminamos y ya, ¿no? Porque, perdón, ¿ibas a decir algo? No, o sea, no. Ajá, continúa, sí. Bueno, porque bueno, ojo, ahorita que digo pulsión, hay que entender de qué estamos hablando. Porque pulsión no es instinto, ¿no? Como de repente lo han dicho en psicología. Si te das cuenta, cuando vemos a Freud en la universidad, dicen, la pulsión es el instinto, ¿no? Bueno, no sé si lo dijeron así, pero entiendo el punto. Bueno, yo sí escuché. ¿Sí? Oh, que sí. Pero no, porque el instinto va más bien como por el lado del animal. O sea, el instinto pues es del animal porque el animal tiene hambre, va y come y listo. Se jodió el instinto ya, o sea, ya no hay mayor fastidio, ¿no? ¿Cómo definirías entonces pulsión? La pulsión es, digamos, en un principio está esta necesidad, ¿no? Pero la cultura intercepta esta necesidad y la prohíbe. Como, no, espérate. No puede ser así. Tienes que tomar un desvío, ¿no? Pero este desvío, digamos, causa, por supuesto, una insatisfacción de eso. Porque, digamos, no se cumple, no se lleva lo motriz. Entonces es desviado y se resbala, digamos, a el orden de lo simbólico.
Si estoy como dificultándolo mucho, me dicen también ahí en comentarios, ¿no? Pero creo que va claro, ¿no? O sea, a diferencia del instinto, nosotros tenemos una cultura que intercede y que imposibilita la satisfacción inmediata de la pulsión. Sí, o sea, igual que decía del lenguaje que no se puede separar de la cultura no se puede separar del hombre, ¿no? O sea, aunque nos... Sí, no. Ajá, bueno. Estamos captados por la cultura. Por eso dice Freud, malestar en la cultura. ¿No? O sea, estando en, ahí inmerso, ¿no? Acá está una cuestión interesante, ¿no? Por ejemplo, vas a comer una hamburguesa porque tienes hambre, pero te comes la hamburguesa, ya no tienes hambre, pero te pides unas papas. ¿Por qué? Como sapes. Si ya ¿Por qué? Si ya se satisface el instinto, ¿no? La necesidad. Ya comiste. ¿Para qué más? Por placer, para más placer. Porque queremos repetir el placer, ¿no? El problema es que yo me compro las papitas y después me compro los nuggets y esa experiencia deja de ser placentera. Sí, no, ok. Y al contrario, me causa muchísimo sufrimiento. Piensa en las drogas. O sea, yo consumo una sustancia, bueno, no yo, ¿no? Consumo una sustancia, ¿no? ¿Cuál? Mejor dinos cuál. Té verde. Okay, no. No, bueno, porque eso alude a otras cosas. No. Toma té de manzanilla. Mientras piensas en... Ajá. Aquí tenemos una pregunta de Yair Mendoza. Sí. ¿Lo simbólico está relacionado con el significante y la significancia? Saludos, profe Javier. Hola, Yair. Muchas gracias por tu pregunta. Sí. El significante es la palabra, ¿no? Entonces, claro, lo simbólico se da a través de la palabra. Con palabra construimos lo simbólico, ¿no? Ahora, ahí es donde te va lo feíto del asunto, ¿no? ¿Todavía no llegábamos a lo feito del asunto? Ok. No. Que, por ejemplo, el amor es un producto simbólico. Yo sabía. Por eso nos duele tanto. Porque estamos esperando encontrar algo en esa dimensión que no es parte de esa dimensión. Como que hay algo que falta. O sea, en realidad no nos falta nada, ¿no? Estamos completos, así, ¿no? O sea, como organismos estamos completos. Ya, ¿no? No hay más. La falta se inscribe en lo simbólico. Como que algo falta. Algo falta y algo quiero del otro. Y el otro tiene eso. Y el otro me lo puede dar. Y nuevamente, ya nada más falta que lo tome, ¿no? El problema es, por eso Lacan dice, amar es dar lo que no se tiene. Porque el otro no lo tiene. Pero yo se lo exijo, como si lo tuviera. Entonces, chécate cómo, que ahí estaría padre pensar nuevamente esos temas del feminismo, ¿no? Para una segunda plática. O sea, ¿cómo podríamos pensar una manera en la que funcione el amor, las relaciones amorosas, ¿no? Si el amor en sí mismo fracasa. Si el amor tiene como algo de imposible. Si el amor como que se desarrolla en esta esfera simbólica, ¿no? Pero nunca llega como a una... como que nunca se satisface. Esa es la diferencia entre instinto y pulsión. El instinto se satisface, la pulsión no. La pulsión nunca encuentra su objeto de satisfacción. Tú te comes la hamburguesa, satisfaces como esa parte de necesidad de hambre, pero algo queda, algo falta. Algo todavía no se logra. Y entonces te comes las papitas y el nugget y quién sabe qué tanta cosa. A ver, me quedé en lo de las relaciones amorosas. Sí. Bueno, es que igual, o sea, siento que como la cultura, ¿no? Que igual no se queda en promesa.
Eso se me quedó mucho, se queda en promesa. Entonces, pues igual el amor se queda en promesa, ¿no? Y no por eso van a desaparecer ni dejan de ser como parte de nosotros, de lo que somos como hombres, como personas, no sé cómo decirlo. Y entonces, bueno, por eso creo que también dicen mucho esta parte de trabaja en ti primero, ¿no? En tu bienestar, en que te sientas bien, pero tampoco es algo como a lo que llegues a un punto y digas, aquí ya estoy perfecto y entonces ya me puedo relacionar con otra persona, ¿no? Y creo que también el relacionarnos con otra persona es parte de nuestra humanidad, de nuestra naturaleza, ¿no? Como reproducirnos, como tener sexo. Entonces, también, ¿cómo entonces construyes o qué sería esta relación si no es amorosa? Pues que de copular y separarse. Bueno, no, o sea, el amor es algo muy importante. ¿No? O sea, que no funcione, ojo, porque que apunte como un imposible no significa que no valga. Okay. Al contrario, es algo muy importante en nuestras vidas. Porque ahí te va, Freud pensaba que, pues sí, con la cultura sufrimos. Corazón, Javi. Con la cultura sufrimos, pero sin la cultura estaríamos peor. O sea, pues nos mataríamos a los 3 segundos. ¿No? Si ya de por sí nos matamos, si ya de por sí hacemos cosas que son ilegales y que transgreden y que frigan a los demás, ¿no? Ahora imagínate que no tuviéramos cultura. ¿No? O sea, seríamos animales que se matan nosotros y punto, ¿no? Como un león que va y mata a una cebra y ya, ¿no? O sea, pero vamos, eso no significa que entonces en la cultura todo funciona perfectamente y así, ¿no? Fíjate que ahí es donde está la diferencia entre el psicoanálisis y la psicología. La psicología propone que esa falla de la cultura se puede arreglar. Si tan solo la gente se comunicara más asertivamente, si tan solo la gente fuera empática, si tan solo la gente, ahora está muy en boga, ¿no? Si tan solo la gente fuera responsable efectivamente. Pero vuelvo a lo mismo, o sea, hay un fondo, digamos, que siempre viene como a recordarnos, ¿no? Que estos ideales y estas cosas son eso, nada más, ¿no? Por ejemplo, hay una... No sé si sabías esto y si la gente de aquí lo sabía, pero Freud se escribió una carta con Einstein. Sí sabía, pero no, o sea, sabía, pero no tengo, o sea, no conozco el contenido. Cuéntanos. Y luego, mira, dicen, uy, es que Freud no es científico, es obsoleto, ¿no? Y Einstein, cuando le piden que debata con un científico de la época, pues no escoge a Pavlov. Escoge a Freud. ¿Por qué? Porque a Einstein le piden que hable con un intelectual sobre la guerra y qué propuestas podrían hacerse para detener la guerra, para que ya no hubiera guerra. Y bueno, sabemos que Einstein tenía como esta mentalidad humanista, ¿no? De sí, acabar con las guerras, etcétera, ¿no? Y cuando le escribe a Freud, y mira, me parece que ahí en ese tema, la verdad, no es por echar flores ni nada, ¿no? Pero me parece que Freud tiene una actitud mucho más científica, ¿no? Porque Einstein está como preocupado diciéndole, ¿cómo podemos acabar con la guerra? Dime, ¿no? O sea, yo veo que tú estás hablando de la pulsión de muerte. ¿Cómo podemos hacer para que la gente deje de matarse, ¿no? Tú que comprendes la psicología de los seres humanos, ¿cómo podemos, no? O sea, chécate cómo al psicoanálisis y a la psicología siempre se les ha exigido eso, ¿no? Dame un saber que pueda arreglar las cosas. Entonces Freud dice, espérate, mira, de entrada te digo que guerras va a haber siempre. No se van a acabar. Esa es la mala noticia, ¿no? Que pulsión de muerte va a haber siempre. Y Freud comienza y dice, pero lo que sí puedo hacer es explicarte qué es la pulsión de muerte, ¿no? Y decirte por qué es que va a fracasar, ¿no? ¿Por qué todo intento de acabar las guerras va a fracasar? Eso sí te lo puedo decir. Pero al final Freud dice, lo que nos queda es apostar por el lazo social, aunque sea displacentero, aunque sea feo, ¿no? Aunque implique como una renuncia, ¿no? Pero entender también
que esa renuncia nunca se da del todo, que es fracasada, ¿no? Que fracasa, que no es posible eliminarla, que tenemos siempre un deseo que excede esas prohibiciones, ¿no? Y entonces ahí la pregunta es, ¿qué hacer con ese deseo, no? Y que creo que es algo que cada analizante tiene que contestarse. O sea, creo que ahí sí vale como la cuestión del caso por caso, ¿no? Que cada analizante trate de elaborar qué es lo que hace con ese resto, con ese exceso. Exceso de deseo. Sí, porque es algo que excede, ¿no? Que excede la cultura, ¿no? La prohibición, etc. Se articula con la cultura, pero al mismo tiempo la excede, ¿no? Como que la excede en el sentido de prohibición, ¿verdad? Transgrede. Ajá, bueno, y cuando dices que apostar por el lazo social, me parece que utilizaste esas palabras. Por el amor. O sea, sí, el amor fracasa y nos hace doler mucho. O sea, nos duele mucho, ¿no? Pero, pues ni modo que no vivamos con amor, ¿no? O sea, es decir, está esta famosa frase, ¿no? De si amas, sufres, pero si no amas, enfermas, ¿no? O sea, al final él sí recobra como esta necesidad. Pero lo que pasa es que Freud lo que nos pide es como no ignorar como el retorno de la pulsión de muerte, ¿no? O sea, como no ignorar el hecho de que hay algo que la cultura siempre está amenazada, ¿no? Y que la cultura es frágil. Eso es lo que nos quiere mostrar, ¿no? Que es frágil. ¿Sabes el mensaje que me da en general? Si lo que hemos hablado en palabras como muy básicas es que como aceptar el malestar, ¿no? O sea, hablando ahorita de malestar, es aceptarlo y aún así continuar y como enfocarte en apostar, como dices ahorita, en cosas que te pueden dar cierta, no sé si satisfacción o cuál sería la palabra. Mira, amar y trabajar. O sea, eso es lo que le responde Freud a un reportero cuando le pregunta para qué sirve el psicoanálisis, ¿no? Pero amar no significa te amo y te quiero incondicionalmente y sin nada. No, yo sé que soy un hijo de la fregada, ¿no? Y que tengo expectativas y que construyo ideales sobre ti, ¿no? Pero, digamos, al menos la cultura permite también de construir ese amor. O sea, encontrar nuevas formas de amar. Porque te decía, la pulsión echa a perder todo ideal, ¿no? O sea, lo destruye. Pero al mismo tiempo Freud dice, pero gracias a que los destruye podemos reconstruirlos de una forma un poco más sólida. Sólida para nuestra época, para nuestro momento, porque si siempre se viene abajo... Podría hacerlo así. Digo, al final de cuentas tampoco estamos en la Edad Media, ¿no? No, sí, está bien. Bueno, sí. Sí, claro. Pero ahora, mira, antes te quemaban en la hoguera, ahora te queman en Twitter, o sea, ha progresado la humanidad muchísimo. O sea, pero la cosa es esa. O sea, que hay que apostar por eso, ¿no? Freud tiene un texto muy, muy lindo que es como de 2 páginas o 3 páginas, que se llama La transitoriedad. Ese sí lo leo. Ajá. Sí, te va a encantar, está buenísimo, la verdad. O sea, porque él empieza el texto contando una anécdota, ¿no? De que va con unos amigos y entonces los 3 están viendo como que el sol está bajando y entonces uno de ellos dice, ay, el atardecer es tan bonito, ¿no? Y dice, sí, pero maldita sea porque solo dura unos 5 segundos, ¿no? Es tan efímero en su belleza, pero lo dice como quejándose, ¿no? Y entonces Freud dice, ¿no parte de su belleza es precisamente que dura 5 segundos? Como que podrías tolerar una vida enteramente feliz. ¿Cómo sabrías la diferencia de los momentos tristes si no los tuvieras? Oye, entonces, aquí hay una pregunta. Perfecto, sí, venga. Darani García, gracias, nos dice, ¿y qué ganamos al no ignorar y aceptar ese malestar? Ganamos sufrir y no enfermar.
O sea, como Es que el peor del... Ajá. Sufrir no es malo. Es parte de nuestra condición humana. Sufrimos porque somos humanos. Ajá, es como elegir el menor de los males, como dijera, ¿no? Así. Podríamos verlo así, ¿no? O sea, por ejemplo, una condición neurótica presente en la histeria, ¿no? Que puede estar tanto en las mujeres como en los hombres, ¿no? Hoy por hoy pues, los hay un poquito más en los hombres, de hecho, ¿no? O sea, como que es más fácil que seamos como histéricos, ¿no? Una condición de la histeria es la famosa queja. O sea, la neurosis se queja, ¿no? ¡Ay, maldita realidad! ¡Ay, tengo que ir al trabajo! ¡Ay, no me pagan lo justo! ¡Ay, mi amigo que no me entiende! ¿No? O sea, siempre es la queja, la queja, la queja, la queja. ¿No? Entonces, ¿cuál es el problema del neurótico? Pues que, mira, yo creo que nos quejamos porque no sabemos exactamente de qué nos quejamos, ¿no? Entonces, porque no sabemos de qué nos quejamos, siempre estamos quejándonos. Como para ver si algún día damos en el clavo. Y a ver si algún día de una maldita vez se arregla, ¿no? ¿Cuál es el problema? Pues que no se va a arreglar nunca, ¿no? O sea, de repente tengo pacientes que me dicen, pero ahora sí tengo motivos para quejarme. Bueno, es que si buscamos motivos, siempre hay motivos para quejarse. Siempre hay motivos para quejarse, siempre. O sea, la cosa es, yo algo que les digo mucho a esos pacientes es, o algo que me han mostrado también ellos, ¿no? En sus análisis es que se quejan porque de esa queja también extraen un goce. Gozan de quejarse. Entonces uno dice, pero además, mira, la queja tiene como dos elementos, ¿no? Uno es de venganza al otro, de te reprocho, ¿no? Y te lanzo toda mi agresividad, ¿no? Que, por ejemplo, ahí estaría interesante, ¿no? Estas quejas femeninas que escuchamos todo el tiempo, ¿no? ¿Por qué no lo tomamos como violencia, ¿no? Sí, la violencia de los hombres, sí, buenísimo, me parece buenísimo que hablemos de ello, pero ¿y la violencia de las mujeres? Digamos, como cuando hay esta sobrequeja, ¿no? Que no solo es de las mujeres, por supuesto, ¿no? Pero que bueno, podemos ver presente, ¿no? En algunas mujeres o que pues, es un poco más típico, ¿no? O sea, no quiero decir que sea universal ni tampoco que deba ser así, o sea, pero uno dice, bueno, ¿y cuándo vamos a hablar, por ejemplo, de la violencia que implica la demanda incesante de amor, ¿no? Por ejemplo. O sea, el exigirle al otro que me ame, como yo quiero que me ame, ¿no? Ajá. Eso también es violencia. Claro, y que dices que la exigencia es o sea, puede ser de ambos lados, ¿no? Esta exigencia puede ser tanto de hombres como de mujeres. Claro. Tanto como, bueno, ya, no me voy a ir a otros temas, ¿no? Porque sí, pero ajá, entiendo. Sí, lo decía únicamente como para mostrar, ¿no? Que actualmente hay discursos que creo que no toman en cuenta. No digo que todos, Ojo. O sea, sé muy bien que el feminismo es con ese al final, ¿no? O sea, es en plural, yo lo sé muy bien. Ándale. Pero... Y es difícil contemplar todo, ¿no? O sea, como que cómo envuelvo todo eso y mi discurso hacer como envolver todo, ¿no? Es centrarte en algunos puntos, y eso es lo que como que decía hace un rato, centrarte en algunos puntos, tomarlos y tratar de hacer algo. Pero creo que debemos intentar. Es decir, si bien es imposible, ¿no? O sea, si bien hay algo que siempre queda por fuera, no significa que no significa que entonces nos quedamos paralizados así como, bueno, pues ya no se puede hacer nada, ¿no? Que esa es precisamente la salida neurótica. Lo más propio del neurótico es sacrificar su deseo por la realidad. Y entonces va a un trabajo que no le gusta, está en la burocracia, se está quejando de todo, ¿no? Y entonces uno dice, bueno, ¿y cuándo vas a hacer las cosas que deseas, ¿no? Como que siempre está colocado el deseo para otro momento, ¿no? Como le voy a llegar a esta chica cuando yo tenga la seguridad y la garantía de que me va a hacer caso, si no, no. Como que lo más propio de la neurosis es el no querer perder, ¿no? A ver, te voy a ventanear aquí, así, o al menos lo voy a intentar. Es que mira, esto... no, pero es que,
o sea, hay que intentarlo, ¿no? Y lo que dices, pero incluso al tú decir esto, ¿no? De, ay, voy a esperar a sentirme seguro, a saber que me va a corresponder, no te imagino a ti, digo, tampoco es que te conozca mucho, ¿no? Te conocí un tiempo en la universidad y ahora a través de Ujú, este canal, pero no te ujú. veo, neta Javi, así diciendo, no, sí, me gusta y voy a ir y le voy a decir y me le voy a lanzar, ¿no? De verdad me cuesta visualizarte así. A mí también. Ya. A mí también me cuesta. Ajá, así, y bueno, creo que es parte también, ¿no? Como de a los psicoterapeutas que no esperan que tengamos la vida resuelta y que seamos así casi No, bien. Ajá, ¿no? Creo que es parte de lo mismo, pero bueno. Ajá. no, y tampoco es resolver la vida, ¿eh? O sea, es como, Ujú, digo, te puede decir que no, obviamente, ujú, ¿no? ujú, O sea, la cosa es que, digamos, mira que en esta condición moderna, eh, como que, como que ha habido un mayor predominio del yo y de que el yo en mi individualidad debo ser autónomo y debo cuidarme y no debo depender de los demás y no necesito nada de nadie, ¿no? Y ujú, creo que en realidad es un discurso que nos ha vuelto muy narcisistas, ¿no? ujú. Mira, Como de aquí que tenemos otro entonces, ejemplo, perdón que te interrumpa. como Ah, cuando nos dice dicen, Adali, gracias Adali, me como voy a cuando casar hasta dicen, que me voy tengo a una casar, casa. un coche último Sí, modelo y un trabajo estable. Ajá. pacientes que me dicen, es que no estoy lista o listo para ser padre o madre, ¿no? Digo, bueno, ¿quién lo está? Ujú, ¿Quién sí? O sea, ¿quién sí sabe ujú. ser padre o madre? Pues no, todos nos arrojamos como se pueda, ¿no? Bueno, yo no, Y pero otra, ajá, no, ni yo, ajá, y justo eso iba. Una cosa es decir no estoy listo y otra decir no quiero, ¿no? Ni claro, querer. claro, claro. Yo hablo de pacientes que dicen yo quiero, pero no, o sea, pero que hay esta Ah, ok, imposibilidad sí, claro. neurótica, ¿no? De, ay, Ujú, pero es que no tengo dinero, ay, pero es ujú, que, o sea, siempre hay un pero para el deseo, ¿no? O sea, ujú, decía Lacan, primero mi bien y después en algún momento mi deseo, ¿no? ujú, Este, ya será en algún otro momento, ese puede esperar. Pues no, el psicoanálisis te pone en cara eso, ¿no? Como, bueno, si no es ahora, ¿cuándo? ujú. O sea, tampoco se trata de hacer un llamado a la acción, ¿no? Y decir, ah, bueno, ya ve y hazlo. O sea, no. Ah, ya me Significa estaba más yo bien aquí de envalentonando, Javi. Dije, ahorita que no, porque terminamos esto y voy a hacer mis llamadas. luego van a salir así como, oye, ya me embaracé por tu culpa, ¿no? Porque tú me dijiste. Llamé a mi No, ex o por tu culpa. sea, sí, Te van a no decir. hagan eso. Es más bien interrogar el deseo. O Mm, sea, es más bien interrogarlo, ¿no? Como, bueno, ¿y tú qué deseas? ¿No? Hacia dónde apunta, más bien, ¿no? Eh, porque sí, lo propio de la condición neurótica es precisamente ese no querer perder, ¿no? Entonces mm. por ejemplo, en la obsesión es muy frecuente, ¿no? Hasta que no encuentre una respuesta a mi problema, no lo voy a atender. Voy a tomar una No lo, decisión ajá. hasta que sepa cuál de estas dos opciones es la correcta. ¿Sabes a mí qué me pasa, Javi? Ujú, Eh, o sea, no digo hasta que sepa o tenga esto, voy a tomar la decisión. Más bien, tomo la decisión y estoy pensando, o sea, es también bastante neurótico el PEX, estoy pensando, ¿no? Como, bueno, ya tomé esta decisión, pero esto, ¿no? O sea, pero esto no lo supe, esto no lo consideré, que también está claro. horrible. Ah, claro, por supuesto, porque hay Mm, pérdida. mm, Porque es que eso es lo que yo pues, le digo a mis pacientes, ¿no? Y cuando hablo con amigos, así, pues, también se los digo, y yo también trato de decírmelo, ¿no? O sea que, eh, a ver, cuando tú vas a tomar una decisión, tomes la que tomes, pierdes. O sea, ujú, algo se pierde forzosamente. No hay una decisión correcta, ¿no? Y me parece que el valor de la decisión no está en si me voy hacia A o B, sino en decidir, ¿no? O sea, en entrarle, en romper este juego neurótico, ¿no? Donde me la vivo postergando, digamos, a través de refugiándome en la fantasía, ¿no? Para poder tomar ujú, acción, ujú, ¿no? O sea, eso es lo que se interroga, ¿no? O sea, lo que nos muestra el psicoanálisis, ¿no? Es que claro, la gente puede vivir neuróticamente toda su vida y no pasa nada, ¿no? Es decir, pues cada quien vive como puede, ¿no?
pero es como trata de interrogar sobre otras maneras de vivir. Es decir, ¿ya te diste cuenta que por no querer perder lo perdiste todo? Ujú. ¿Ya te diste cuenta que por no querer perder en una decisión, pues terminas perdiendo pues las dos, ¿no? Ujú. Sí, pues de hecho es como decido no hacer nada, ¿no? Es una decisión en la que te quedas Por con supuesto. nada, pero decidiste de algo. Y eso es lo que, digamos, analistas como Luciano Lutero dicen, esa es la miseria neurótica, ¿no? Ujú. O sea, esa es la miseria neurótica porque, pues sí, eh, mira, ¿sabes por qué se toma tanto el mito de Edipo? No, ¿por qué? Dicen, no, pues porque se quiso acostar con su madre y matar a su padre. No, no es eso, ¿no? Ya dejen de decir eso, ¿no? Es que hay gente que critica el psicoanálisis así, ¿no? Como, ay, están diciendo que se quiere acostar con su madre. No, En serio, fíjate que no. no me ha tocado, ¿eh? No, no he escuchado a gente que se apasione en desprestigiar. Tú sí, bueno, es que No, es que a eso te... los críticos, ¿no? O sea, Ah, entre comillas, ¿no? Son terribles, no leen nada, ¿no? No ujú, entienden nada, ujú, ujú. pero hablan como, híjole, ¿no? Ajá. La cosa es más bien, mira, de hecho Edipo no quería acostarse con su madre y matar a su padre, ¿no? En la novela original lo Ujú. hace sin saberlo. Ah, claro, ajá. Eso es algo muy importante, ¿no? O sea, y en Sí, sí. Edipo, más bien lo que hay que ver es como una metáfora. Ujú. O sea, si Freud trae la metáfora de Edipo es como para decirnos que no nos soportamos a nosotros mismos y que huimos constantemente de Mm. nuestro destino, pero que en esa huida, De los tamales, déjame silencio. qué rico, pero que en esa huida, ¿no? Eh, lejos de alejarnos, nos acercamos. O sea, si te das cuenta en la novela de Edipo, Edipo trata de huir de su destino, pero mientras huye, lo cumple, ¿no? Sin saberlo, y esa es como su gran tragedia. Entonces Freud dice, pues no hacemos lo mismo, o Mm. sea, no estamos como constantemente huyendo de nosotros, pero en eso que huimos hay algo que no hablamos y por lo tanto hay algo que no sabemos y todo lo repetimos. Ujú. ¿No es eso lo que hacemos todo el tiempo en nuestras relaciones? O sea, pacientes que me dicen, ¿no? Me la pasé súper bien con esta persona y así, pero cuando me la pasé súper bien, le dije, ay, tú me vas a doler un día. Ay, Bueno, seguramente sí, pero no qué es ese manera día. de matar el Sí, claro, ¿no? feeling. O sea, porque para la histeria siempre tiene que haber un pero, ¿no? Ajá. O sea, siempre, lo que pasa es que la histeria lo que desea es el deseo, ¿no? Que el deseo siga insatisfecho para poder seguir deseando. O sea, lo que quiere es desear, no que se cumpla. Ujú. Entonces, pues ya cuando se va a cumplir, como que siempre tiene que haber frijolito en el arroz. Como así, qué bonito me la pasé, súper bien, ja, ja, ja. Es el mejor día de mi vida. Pero tú me vas a doler un día, va a ser terrible y horrible. Y después, ¿qué Sí. estás esperando que pase o qué, no? Ajá. Mm. Porque también, digamos, una relación perfecta se vuelve insoportable. Bueno, porque ni siquiera existe la perfección, ¿no? Entonces, Claro, sí, creer que vives en eso es lo que se vuelve insoportable, por ¿no? supuesto. Algo así. Sí, Ujú, ok. sí, sí. Bueno, Javi, pues mira, ya llevamos 1 hora casi con 10 minutos, entonces, para ir cerrando, que si nos pudieras hacer como un resumen rápido, así en una frase, o nos quisieras dejar algún mensaje, ¿no? ¿Con qué sería? A ver, que la cultura es un fenómeno de transgresión de la naturaleza por parte de nosotros como humanos, que nos introducimos en el lenguaje, eh, pero que esta transgresión no debe leerse como una trascendencia, ¿no? Como en el sentido de que somos superiores, sino más bien como un fenómeno de ruptura, ¿no? De que rompimos con algo que es natural y salimos de un problema para meternos a otro.
para meternos a una serie de problemas, ¿no? Como el amor, por ejemplo. El amor es un problema. Y que la cosa no está en resolverlo, en decir, bueno, vamos a eliminar el problema y vivir felices para siempre, ¿no? Sino más bien como en de qué manera puedo habitar esto, ¿no? De otra manera. O sea, digo, ya sufrimos bastante con el problema. O sea, en el amor ya es bastante, o sea, ya sufrimos bastante en el amor como para además, digamos, sufrirlo sintomáticamente. O sea, como para además enfermarnos. O sea, que esa es la cuestión precisamente de la histeria, ¿no? Que es este último punto que decía. En la histeria, pues está siempre la cuestión de que sufrir de más, ¿no? Como que no solo sufro por lo que pasó y que de por sí ya es doloroso, sino que además por la serie de interpretaciones y de expectativas y cosas que pongo ahí, ¿no? Como en este engancharme en lo que no fue. Entonces, bueno, uno diría, bueno, no hay formas distintas de vivir. Eso es el psicoanálisis, plantear que hay formas distintas, ¿no? Y que cada quien debe ser como el héroe de su propia tragedia. Ay, mira, qué bonito. Baja, y pues súper, muchísimas gracias. Ay, no, hombre, ¿qué te digo, verdad? Cada plática contigo es un impacto, pero pues un impacto positivo, ¿no? Entonces, te agradezco muchísimo. Podríamos seguir aquí horas, bueno, al menos es lo que yo digo, de mi parte así es, pero bueno, tenemos que acabar y espero pronto te tengamos por aquí con un tema relacionado, por ejemplo, con lo que hablábamos, feminismo, etcétera. ¿Sabes qué tema me agrada? Bueno, ahorita te pregunto, ya, pero cerramos esta y nos vemos a la próxima, ¿va? Claro que sí, pues yo nuevamente agradecerte el espacio. Para mí ya llevaba tiempo como queriendo, ya ves que te escribía de repente como, bueno, ¿cuándo vas a hacer algo, no? Porque la verdad es que me gusta mucho este espacio, me siento pues bienvenido siempre y pues no sé, para mí es un espacio muy lindo que creo que hay que preservar. Fíjate, ¿no? Hablando de que creo que frente a las adversidades, frente a las cosas, hay que preservarlo. Creo que es muy valioso esto que estás haciendo. Y bueno, pues muchísimas gracias por considerarme. A la gente que nos está escribiendo, muchísimas gracias. A la gente que nos ve, que nos estás viendo después, muchísimas gracias. Recordarles a lo mejor que tengo un canal de YouTube que pueden suscribirse, se llama Parresia. Ahorita aquí les pongo los links. Y bueno, ahí platicamos sobre algunas cosas. Preguntan si tienes Twitter. Sí, tengo 2 Twitter, tengo el personal y ahorita estoy abriendo uno justamente del canal de YouTube. Igual los pondré. Casi no escribo en Twitter porque Twitter es como el basurero de como el basurero azul, ¿no? Porque ahí te cancelan a cada rato, ¿no? Okay. O sea, me refiero a eso, ¿no? Que es un todos contra todos. La basura. Es la edad media, ¿no? La edad media del internet. Pues sí, pero bueno, de vez en cuando subo cosas. Perfecto. Bueno, pues ahí, entonces, ahí dejará en los comentarios, Darani, las ligas, ¿no? A donde puedas encontrarlo, donde puedas seguirlo y ver más de Javi. Y entonces, muchas gracias, Javi. Me despido, nos despedimos. Hasta la próxima. Al contrario, gracias. Bye.